estar presente aquí para adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vamos a darle a Él la gloria y la honra. Vamos a darle gracias, Señor, por este hermoso día. Padre Santo, glorioso Dios, gracias, Señor, por esta vida que tú nos has dado, por un nuevo día, por tus misericordias que son nuevas todas las mañanas. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Señor, prepáranos y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga y vamos a gozarnos en el Señor con todo nuestro corazón. Vamos a alabarle. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto ver sus rostros en esta mañana. Pónganse de pie, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios cantándole alabanzas. Dice Colosenses 1, 13 y 14, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Valemos sangre derramada en una cruz, no es cualquier cosa, valemos muchísimo ante los ojos del Señor. Por amor, Él vino y sacrificó su vida por amor. Así que cantemos a nuestro Dios, por mí murió. Bien, voy a pedir a nuestros hermanos Rigo y Rosa que pasen por acá hasta la plataforma. Este es el último domingo de nuestros hermanos con nosotros.
Ellos se regresan, como ya todos lo sabemos, se regresan a El Salvador y damos gracias a Dios por sus vidas, por el ministerio que el Señor confió sobre sus hombros a lo largo de 4 años, algo así, casi 5 años aquí en la iglesia, desde que pues yo estoy sirviendo aquí como pastor, más o menos un poquito más de 4 años. Yo sé que los hermanos estuvieron antes de que yo llegara acá también. Y pues sus muchos años acá, 30, 25 años, un cuarto de siglo en Maryland, llenos de bendición, de muchos logros, de muchas victorias. Yo creo que una de las satisfacciones y logros grandes, yo los veo como 2 en sus vidas. Uno, la carrera que les dieron a sus hijos. Segundo, su participación en el ministerio, en la plantación de iglesias, en el ministerio de matrimonios, con los otros grupos pequeños, en muchas áreas del ministerio. Ustedes han sido fieles y pues yo veo esas metas, esos logros cumplidos en ustedes y pues les vamos a extrañar, pero para que no les extrañemos mucho, visítenos, ¿verdad? Y viceversa, visitémoslos también. Quiero dedicarles 3 de Juan 2, dice: amados, yo deseo que sean prosperados dice el versículo amado, yo deseo que seas prosperado, pero aquí lo vamos a hacer de manera plural. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas allá en El Salvador y que tengan salud, así como prospera su alma. Amén. Quiero regalarles esta plaquita y no la desempaqué, porque pues, como están viajando, de una vez que se vaya así empacadita. Entonces les hacemos presentación. Dice: presentado, aunque aquí dice en inglés, ¿verdad? No le puede cambiar ahí. Presented o presentado a Rigoberto y Rosa Rodríguez, reconocimiento por su dedicación, amor y servicio a la obra del Señor por Primera Iglesia Bautista de Laurel. Le pusimos, no Hispana, de Laurel, porque todavía pusimos el logo anterior. Junio 22 de 2025. Entonces, ahí está la cajita para que ya no tengan que buscar otra caja. Pues vamos a orar por nuestros hermanos y pues no se olviden de darles su abrazo después del servicio, su despedida. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la vida de nuestros hermanos Rodríguez, por el tiempo que tú les permitiste estar con nosotros como iglesia, servirte y servir a esta congregación también, Señor, servir a muchos de nosotros. Señor, rogamos que tú les lleves con bien, que todos los propósitos que tú tienes para ellos allá en El Salvador sean cumplidos bajo tu voluntad. Señor, guíales, guárdales, prospérales, dale salud, úsales, Señor, que continúen y sabemos que continuarán impactando vidas para el reino de Cristo. Llévales bien el día de mañana, que estarán pasado mañana, que estarán viajando y que puedan, sin duda, al llegar allá, poder relajarse, poder soltar todos los estreses de las dinámicas de vida de los Estados Unidos y poder tener este nuevo capítulo de su vida con una vida más relajada. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hoy tenemos al pastor Hugo trayéndonos la palabra del Señor. El pastor Hugo es hermano de nuestro hermano Marvin Gallardo. Él es del Salvador. ¿Cuántos son del Salvador? Ok. Bueno, pues hoy el pastor nos va a traer la palabra. Él viene del Salvador, vive en El Salvador, tierra de predicadores, ¿verdad?
Salvador, Guatemala, son tierra de predicadores. El pastor está casado con Doris Gallardo, juntos han creado 3 hijas, Alejandra, Valeria y Rebeca, en ese orden de edad. Él ha pastoreado por 15 años la Iglesia de Cristo a las Naciones en Ciudad Lourdes, en el departamento de San Salvador. Pastor Hugo es graduado de la Universidad Cristiana Internacional con licenciatura en Teología, con su campus en El Salvador, y del Instituto Bíblico Cristo a las Naciones. Entonces, muchas gracias, hermano. Tuve el privilegio de conocerlo la vez anterior que nos visitó, y cuando me comentó que era pastor, pues fuimos a comer, platicamos, nos conocimos y le dije, hermano, pues la próxima vez que venga nos gustaría que nos compartiera la palabra del Señor, y pues aquí está, visitándonos. Amén. Y compartiendo la palabra del Señor. Entonces vamos a orar y dejo este espacio para usted. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, a través del Pastor Hugo. Gracias, Señor, por su vida y por la obra que tú has encomendado, Señor, bajo sus hombros, bajo su responsabilidad de pastorear por ya muchos años allá en El Salvador. Y te pedimos, Señor, que sigas usándole para el extendimiento de tu reino. Gracias, Señor, también por la palabra en esta mañana. Edifica nuestras vidas, nuestros corazones, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al final del servicio, porque ya me tomé bastante tiempo, al final vamos a pasar todo el grupo que va a Cancún y el pastor va a orar por nosotros. ¿Ok? Muy bien. Dios les bendiga. Amén. Adelante, Gracias, hermano. gracias, pastor. Buenos días, amados hermanos. Un gusto, un placer y mucha honra estar aquí delante de ustedes. Gracias al pastor Orel por tener a bien invitarme, cederme este espacio. Me siento muy honrado, lo aprecio mucho. Gracias, y gracias a Dios también por permitir este tiempo. Amén. Y gracias a ustedes también, hermanos, que me van a acompañar por los próximos 40 minutos. Amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Versículo 13 al 18 vamos a leer. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, para leer la palabra. Capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús, vamos a esperar un momento para que lo tengamos todo. Muy bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguimos. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El tema, hermanos, podemos sentarnos. El tema para este mensaje es ¿quién es Jesús? Y este tema he querido ponerlo yo como una pregunta que podamos hacernos cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús?
Si alguien nos pregunta a nosotros, ¿eres cristiano? Usted diga, sí, soy cristiano. Y la siguiente pregunta es, ¿y quién es ese Cristo en el cual tú has creído? Una pregunta para que la podamos reflexionar, para que la podamos meditar. Y ese es el propósito también de este mensaje, que podamos acercarnos más a la persona de Cristo en este tiempo a través de la reflexión, a través de la meditación en el nombre, en la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo realmente? ¿Quién es ese hombre que vino a la tierra y que se manifestó a todos los hombres y que dijo ser Dios? Lo manifestó en su palabra y lo vamos a ver. Y lo podemos ver cuando abrimos la palabra y lo leemos. Ese hombre que hizo también muchas señales y maravillas. Y yo creo que en esta meditación, en este examen que podamos hacer nosotros, de nosotros mismos, a través de nuestra fe en Cristo, vamos a llegar a diversas conclusiones. Nosotros podríamos decir que Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Decimos que es el dueño de nuestra vida porque se le hemos entregado y decimos bien. Pero si nosotros vamos más allá, siempre vamos a encontrar que Jesús es algo más que eso. Porque Él es infinito. Porque Él no tiene principio y no tiene fin. Y ese es el Jesús en el que hemos creído. Cuando yo veo a Jesús preguntando a sus discípulos, haciendo esta pregunta, yo veo la intención que Él tiene en que ellos le conozcan más. De hecho, Él vino a este mundo precisamente para eso, para que les conozcamos. O sea, de esa manera Dios se acercó a nosotros. Por eso Él es nuestro Emmanuel, ¿verdad? Nuestro Dios con nosotros. Porque Él tenía esa misión de mostrarnos al Padre. Amén. Entonces, si nosotros meditamos en esta palabra conscientemente, ponemos nuestra mente, nuestro corazón en ese tema, ¿quién es Jesús? Vamos a encontrar algo más. Vamos a encontrar algo más que un simple ser humano que nació, que vino al mundo y que la historia lo registra, porque nos enseña la historia que Jesús vino. Nos enseña la historia las cosas que hizo. Nos enseña la historia que todos los hombres se han visto impactados por la presencia del Señor Jesucristo en esta tierra. Algunos han creído, nosotros hemos creído, otros no han creído. Pero las personas que creen, las que no creen, se han visto impactadas por la persona de Cristo. Se han escrito libros, se han dicho muchas cosas, algunas afirmando que Él es quien dijo ser, y otros tratando de desvirtuar. Ahora, yo veo, hermanos, la actitud del ser humano en lo natural. Al ser humano en lo natural siempre le llama la atención aquello nuevo. Si alguien dice Jesús es Dios, quizás pocas personas ponen atención. Pero si alguien dice hemos descubierto que Jesús no es Dios, entonces la gente abre los oídos y dice, a ver qué es lo que dicen sobre eso. La naturaleza humana que va allí, ¿verdad? En nuestra humanidad, valga la redundancia, hace que se despierte esa curiosidad. Por eso es necesario, hermanos, entender esto. Cuando el Señor dice, los que vienen a mí, nadie viene a mí, dice, si mi Padre no lo trae. O sea, entendemos que para venir a Cristo no solamente es una decisión puramente humana, sino que hay en esa decisión una influencia de Dios. Dios nos lleva a Jesús y Jesús es el camino al Padre. Como Él lo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, nosotros somos cristianos, conocemos a Jesús. Y tal vez alguien puede decir, bueno, vamos a hablar de Jesús. No, mejor hablemos de otra cosa porque ya Jesús ya lo conocemos. Hermanos, nunca vamos a terminar de conocer a Jesús. Él es infinito. Aunque viviéramos muchas vidas, Él es infinito.
Y Él se mostró a nosotros, y yo encuentro en la palabra cuando Él dice, hay cosas que ustedes no las pueden sobrellevar en este momento. Entonces yo creo que Él se dio a nosotros con una medida de la manera que nosotros lo pudiéramos entender, lo pudiéramos comprender, lo pudiéramos recibir. Ahora, cuando nosotros lo conocemos a Él, entonces podemos creer en Él. Y si nosotros podemos creer en Él, podemos tener fe en Él. Y la fe, hermanos, debe ser esa confianza, esa certeza de que Jesús es lo que Él dijo ser. Las promesas que Él hizo, voy a preparar un lugar para ustedes. No sé cuántos de nosotros, hermanos, nos levantamos en la mañana y decimos, bueno, Jesús viene pronto, pero Él está preparando un lugar allá, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y eso es, hermanos, el cristianismo es eso, una esperanza, una fe en Jesucristo, en la persona de Cristo. El Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor después? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, sabemos que Pedro no estaba hablando en una naturaleza humana, sino que estaba hablando algo que le había sido revelado de parte de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a ir. Como les repito, si nosotros podemos expresar que Jesús es nuestro Señor, y es cierto, pero si nosotros vamos, y es que toda la palabra, hermanos, está anunciando de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está anunciando acerca de este Mesías, acerca de Jesús. Entonces encontramos en la palabra que Él es Dios y Creador. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación de la palabra nos enseña tres cosas. Nos enseña su preexistencia. El Señor Jesús no nació el día en Belén, el día que nosotros celebramos en Navidad. Jesús existía antes. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos enseña esto, no nos enseña que Él apareció o surgió en un tiempo determinado, sino que nos dice en el principio, Él estaba ya, desde el principio de la eternidad. Y Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. De tal manera que nos enseña su palabra, su preexistencia. Por eso nosotros decimos, por eso hemos creído que Él es Dios y es creador. Luego dice, era el Verbo. El Verbo de Dios es la palabra de Dios, es la expresión, el logos de Dios. Y el Verbo, dice, era Dios. Esa es la forma como Él se manifestó a la humanidad a través de su palabra hecha carne. Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, ese es Jesús. Y dice que vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, Jesús. Ahora, Él es Dios y es creador. Luego dice también en Colosenses 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos hablando de Cristo, hermano. Creador. Como Él es el Verbo, todas las cosas fueron hechas a través de la palabra de Dios, de la palabra creadora.
de los atributos de Dios, en lo que yo me fascino mucho es en esta parte de Dios creador. En el libro de Romanos nos enseña que la naturaleza nos habla de Dios. La naturaleza nos enseña que Dios existe, porque vemos la naturaleza y vemos una inteligencia superior en la naturaleza, ¿no es cierto? De tal manera, dice la palabra, que no tienen excusa para no creer. Qué bonito es, ¿verdad?, tener esa sensibilidad de ver y creer, como Natanael, cuando el Señor le dijo, aquí viene un israelita en el cual no hay engaño. Y él le dice, ¿cómo me conoces? El Señor le contesta, cuando estabas, antes que te trajeran a mí, yo te vi. Y él dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, ¿has creído porque te dije, te vi? Cosas mayores verás, le dice. Cosas mayores verás. Qué bonito es tener esa sensibilidad para percibir la palabra y para creerla. Qué bonito. Yo creo, hermanos, que eso es uno de lo que Dios nos ha dado y lo que debemos que estar agradecidos con Dios siempre. Hay muchas personas negando a Cristo. Hay muchas personas con el corazón duro que no quieren recibir al Señor. O sea, porque eso es lo que pasa realmente. No quieren recibir al Señor. Yo siempre he dicho que yo no creo en los ateos, porque para que existan ateos debe existir Dios, ¿no es cierto? Si no existen ateos, si no existe Dios, no existen ateos. No hay una causa que negar. Amén. Entonces, es un tipo de rebeldía. Me fascina a Dios, me fascina la naturaleza. Me gusta mucho observar la naturaleza y ver cómo Dios ha hecho todas las cosas para nuestro beneficio, para que nosotros las disfrutemos. La tierra produce, si ponemos una semillita, la tierra produce un árbol, ese árbol da fruto. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios ha ordenado estas cosas, porque Dios ha puesto su palabra y Él dijo, produzca la tierra, produzca árboles que den fruto, produzca hierba verde que dé semilla. Y Él ha ordenado estas cosas. Y la tierra, la naturaleza, obedece a Dios. El sol, dice, conoce su ocaso, dice la palabra. El sol sale y se pone. Y Él nunca se ha retrasado, quizás, ¿verdad? Nunca hemos dicho nosotros, el sol ya es hora que saliera y se atrasó 10 minutos. Él conoce su tiempo, la naturaleza es perfecta porque Dios así la creó. El árbol, el mar conoce sus límites. Porque Dios le dijo, hasta aquí llegarás, le dijo, y no pasarás adelante. Ese mar, hermanos, tan majestuoso, ¿verdad? Tan temeroso y tan desconocido y misterioso, que contiene todos esos abismos y esas zonas que no han sido exploradas por el hombre todavía. Que quizás lo de pensar, nosotros nos ponemos como un poco temerosos, ¿verdad? Wow, ¿qué habrá por ahí? ¿Qué habrá en esos abismos? Ese mar, Dios le ordena y le dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Hasta aquí llegará el orgullo de tus olas, le dice. Entonces el mar obedece. Los animalitos, hermanos, tienen su tiempo para aparearse, tienen su tiempo para criar para sus crías, tienen su tiempo. Las aves migratorias conocen cuándo es el momento de alzar el vuelo. La naturaleza está obedeciendo a la palabra de Dios. Fascinante. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay del hombre? El ser humano obedece la palabra de Dios. El ser humano tiene problemas con eso. El ser humano dice, Dios dice una cosa y yo hago otra totalmente diferente. Y así es como está el mundo ahora en este tiempo. Pero yo doy gracias a Dios porque la iglesia de Cristo en todo el mundo está llevando a cabo la buena batalla. Y nosotros, hermanos, tenemos que llevar esa batalla cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, usted es iglesia. Y cuando usted tiene una victoria, la iglesia tiene una victoria porque usted es parte de la iglesia.
Sabemos que hay luchas que llevamos. Hay luchas que llevamos personales. Hay situaciones que a veces nos pareciera que nos van a ganar la batalla, pero el Señor nos da la victoria. Tenemos que confiar entonces. Y tenemos que esforzarnos, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No será fácil conquistar la tierra prometida, no será fácil. Pero si Dios está con nosotros, entonces lo lograremos. Y el pueblo de Dios lo logró. ¿Quién hubiera imaginado que se iban a caer unos muros tremendos como los de Jericó? Tal vez necesitarían muchas bombas, ¿verdad? Pero es más poderoso el Espíritu de Dios que toda arma forjada por el hombre, hermanos. Y ese es el Dios que tenemos nosotros. Así que, hermanos, en esta meditación de quién es Jesús, consideremos todas esas cosas. Consideremos el poder que Él tiene sobre la vida, sobre la muerte. Porque Él resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de haber sido muerto, demostrando así su poder sobre la vida y sobre la muerte. Él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esto lo hace Él con su poder. Pero hermanos, estas cosas son maravillosas, pero Jesús es más todavía. Porque si bien es cierto que Él resucitó a un Lázaro que llevaba 4 días, pero este Lázaro volvió a morir después. Si bien es cierto que Jesús alimentó a 5,000 personas en un acto milagroso, con unos pocos panes y unos peces, a una infinidad de personas, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pero esta gente volvió a tener hambre después. Entonces, hermanos, lo que el Señor viene, porque yo quiero hacer un recordatorio. Ustedes saben la historia en la Biblia, cuando esta gente buscan a Jesús al siguiente día y no lo encuentran, y ahí, ¿verdad? Entre ellos dicen, ¿y lo has visto tú? No, bueno, y se averiguan y dicen, no, debe estar al otro lado, y toman un barco, dice Iván. Y cuando lo encuentran, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dice. Y entonces él le dice, ustedes me buscan, no me buscan por las obras que yo hago, me buscan porque comieron y se saciaron. Me imagino yo que al día siguiente pues ya tenían hambre nuevamente. Pero cuando él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que come de mí no tendrá hambre jamás, y el que anda en pos de mí, dice, no andará en tinieblas, sino andará en luz. Esta palabra debió haber sido dura para ellos. De hecho, sus discípulos le dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? Porque ellos seguramente lo entendieron en términos literales. ¿Quién se iba a imaginar comer la carne de un hombre y beber su sangre? Pero él está hablando en sentido espiritual. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son verdad. No es en el sentido de la palabra. Entonces, este alimento, hermanos, como él dice, si nosotros lo comemos, no tendremos hambre nunca más. Estas son las cosas mayores que el Señor tiene para nosotros. Es vida eterna. Es vida eterna. Eso es lo que Él nos ofrece a nosotros. Vida eterna. El Señor, Él es proveedor. Estuvimos leyendo hace un rato en el estudio, ¿verdad? Acerca de cómo Dios provee, y nos íbamos a la Biblia y vimos todos los casos. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos contar una o más experiencias de cómo Dios nos ha provisto en alguna necesidad, ya sea salud, ya sea en las finanzas y en todas las necesidades que podamos tener. Eso lo hemos vivido, lo hemos visto, lo entendemos, lo creemos y tenemos fe en eso, que es así. Pero si el Señor puede darnos todas esas cosas, y es cierto,
pero también Él nos ofrece algo más grande, vida eterna. Hermanos, la venida del Señor está bien cerca. Y si el Señor se tarda mucho tiempo en venir, nosotros partiremos. Y eso es algo que nosotros debemos también meditar en eso. Yo no quiero, hermano, ser como portador de noticias que nos incomoden, pero eso es una verdad. Vamos a partir un día, no sabemos cuándo, y nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo hacemos, hermanos, cuando nos vamos a encontrar con una persona importante, con alguien que tenemos una cita? Nos preparamos y nos entusiasmamos quizás, ¿verdad? Seguramente así es. Nosotros, hermanos, debemos estar preparándonos para ese encuentro con nuestro Señor. Porque dice la palabra que todos, dice, vamos a comparecer en el gran trono blanco para dar cuenta de las cosas que hicimos y de las que no hicimos. ¿Va a suceder eso? Sí, la palabra lo dice, el Señor lo dice, va a suceder. ¿Cómo estamos, hermanos, nosotros preparándonos para eso? ¿Estamos luchando todavía por situaciones? ¿Estamos luchando tal vez por situaciones que pareciera que un día que nos van a ganar la batalla, por situaciones que nos cuesta, que nos cuesta sobrellevar? ¿Por qué no invitamos a Cristo a que nos saque de eso? Hay cosas que no las podemos hacer por nosotros mismos. No las podemos hacer por nuestra cuenta. Hace muchos años yo me convertí a la edad de 29, 30 años. Y yo era un joven que, bueno, todo ese tiempo, mi juventud, lo desperdicié en vagancias, en vicios. Y cuando yo me encontré con Cristo, yo recibí una palabra donde Él me pregunta, ¿qué quieres hacer? Yo dije, quiero que todos mis vicios, ¿verdad?, se vayan de mí. No sabía realmente, no sabía qué ofrecerle al Señor. Pero el Señor Él actuó en mi vida en ese momento. Yo sé de que cada uno de nosotros tenemos una historia y algunos pues venimos a Cristo de diferentes maneras. Algunos pues vino y paulatinamente pues se fue adentrando en el Evangelio y llega un momento donde el Señor hizo la obra completa. Hay otros, ¿verdad?, que el Señor actúa de una vez. Todas esas cosas pueden suceder. En mi caso fue así. Cuando yo salí de aquella reunión con otros hermanos, yo era una persona diferente, yo me sentía diferente. Y después viene la presión, ¿verdad?, de las amistades, de los amigos con los que compartía, y se extrañan, ¿verdad? Bueno, ¿y a vos qué te pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ya no vamos a ir a las mismas actividades que hacíamos. Y yo decía, no, ahora soy cristiano. Es mentira, me decían. Pero con el tiempo, ¿verdad?, se fueron convenciendo y después yo me lo llevaba a la iglesia. Algunos al día de hoy son cristianos. De hecho, uno de ellos es pastor. Y qué bonito. Uno, hermanos, cuando comparte a Cristo, nunca va a perder tu tiempo, hermano, nunca. Porque esa semilla va a ir y va a germinar y va a dar fruto. Tarde, temprano, en el tiempo de Dios, no sé. Pero un día va a dar fruto. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos cosas muy valiosas. Y la cosa más valiosa que tenemos es la palabra de Dios, la que usted conoce, porque la conoce. Yo veo allá en la reunión, en el estudio, cómo agarra la Biblia y rapidito y conoce la palabra, conoce su Biblia. Y yo le digo, una palabra de esta puede salvar una vida a una persona que esté cerca de nosotros. Y que a veces nosotros somos egoístas y decimos, no, me da pena compartir la palabra. Quiero contarles otra anécdota. A mí me estaba hablando de Dios en algún momento donde yo no quería saber nada de Dios. Y alguien me estaba hablando de Dios y al ver que yo pues no quería nada con Dios, me dijo, ¿y qué es lo que querés? ¿Qué es lo que buscas? Yo soy un buscador, le dije, imagínense. Soy un buscador. ¿Y buscador de qué? Me dijo. De la verdad, le dije. Pues la verdad es Cristo. Y mire, esa palabra, la verdad es Cristo. 3 palabras. Déjeme decirle que ya pasaron un montón de años desde eso. Y hasta el día de hoy yo me acuerdo el impacto que tuvo en mí al saber
que la verdad es Cristo. Y es algo que yo ya lo había escuchado o lo había leído algún momento en la Biblia, si es que alguna vez abrí la Biblia y la leí, pero nunca me había visto de frente con esa verdad. Algo tan simple, hermanos, algo que a usted puede decir, bueno, ¿qué impacto puede tener esto? ¿Cómo no? Claro que sí. Puede tener un impacto, puede cambiar la vida de una persona, pero necesitamos compartir esa palabra. Si no la expresamos y no la hablamos, no sucede nada. Entonces yo me quedé desarmado, ya no tuve nada más que decir. Si yo soy un buscador y yo busco la verdad, entonces mi búsqueda terminó. Y es que Dios, hermano, no está lejos de nosotros. Dice la palabra que Él dice esto no está allá en las estrellas para que digamos, ¿y quién va a ir por ella y nos la va a traer? O no está, dice, al otro lado del mar para que digamos, ¿quién va a ir por ella y nos la va a traer? Para que la hagamos saber. Dice, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Dios está cerca. Dice su palabra que el que ande por este camino, dice, por torpe que sea, no se perderá, no se extraviará, por torpe que sea. Esto, hermanos, no es para entendidos, para sabios, es para todos. Es para los que sabemos poquito y los que saben mucho. Ahora, les cuesta un poco más a los que saben mucho. Por el mucho saber, cuesta un poco más, pero no es imposible. No es imposible que una persona llegue al conocimiento, porque Él está cerca. Dios quiere que lo conozcamos, el Señor quiere que lo conozcamos, por eso vino. Se acercó a nosotros para darse a conocer, para mostrarse a Él. A través de Cristo podemos conocer el conocimiento, el carácter, podemos conocer el amor del Padre. Podemos entender algunas cosas. Hay cosas que no las podemos entender porque Dios es infinito. Y nuestra mente humana no puede concebir algunas cosas de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que lo desconocido pertenece a Él. Así que nosotros, hermanos, quizás no debemos andar afanados ahí en lo desconocido, ¿verdad? Enfoquémonos en lo conocido. Que nuestros ojos estén enfocados en Cristo, nuestro blanco perfecto, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, ¿qué podemos decir aparte de eso? Que es Cristo. Si me permiten un momento, voy a hojear mi material. Salvador y Creador y Redentor. Salvador y Redentor. ¿Por qué necesitamos, hermanos, un Redentor? Dice la palabra en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos. Todos somos todos. Por eso es que necesitamos un Redentor. El pecado entró en el mundo a través de nuestros primeros padres, a través de la desobediencia de ellos. Como decía al principio, toda la naturaleza, toda la creación obedece. Pero el hombre que tiene capacidad para pensar, dice que vio, a la serpiente que andaba por allí y entabló una conversación filosófica. Imagínense, hermano, una conversación. Ellos empezaron a disertar y la serpiente le dijo, ¿con qué Dios les ha dicho que se van a morir si comen este fruto? No, dijo ella, no nos vamos a morir, solamente perdón, estoy cambiando. No morirán, le dijo el Dios, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y serán igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Mire qué gran descubrimiento. Y sucede lo mismo, hermanos, a través de toda la historia. Ha habido filósofos, ha habido estos hombres pensantes, ¿verdad?, que han estudiado acerca de la razón, acerca de
el propósito de la vida. Nunca nadie lo ha encontrado, porque buscan el lugar equivocado, porque el propósito de la vida es Dios. Dice la palabra que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Y cuando buscamos una razón diferente, quizás a propósito, buscar una razón diferente, no vamos a encontrar lo que buscamos entonces. Porque el principio de todo es Dios. Y el final es Dios, el principio y el fin. ¿Qué hace, hermanos, el hombre? ¿Qué hacen los seres humanos buscando? Buscando teorías, buscando conceptos, divagando, cuando tenemos la verdad de Cristo delante de nosotros, cuando nos dice la palabra que Él es luz para nosotros, es luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? Disipa las tinieblas, disipa la ignorancia, el pecado. ¿Qué hacen las personas, hermano? Buscando conceptos, buscando erróneamente que si Jesús es lo que dijo ser, o que si no, o que si los profetas, y todas esas cosas. Y al final se pierde en pura palabrería, se pierde en puros conceptos vanos. Hombres de la historia famosos que hicieron sus grandes estudios y que ahora podemos leer interminables libros, unos volúmenes tan enormes que cuando los ve no dan ganas, ¿verdad?, de entrarle. Sí, que el psicoanálisis y todas esas cosas de la filosofía. Y cuando usted conoce a Dios y usted incursiona por esas cosas, usted sabe que son banalidades. Pero bueno, en la historia los registra como grandes pensadores, aportadores de cosas positivas para la humanidad. Pero ¿qué hace, hermanos, el cristiano entreteniéndose en eso? ¿Acaso no tenemos a Cristo, el cual es el principio, el final, el cual vamos a Él? ¿Qué tiene que pasar en ese lapso del principio y el final? ¿Qué tiene que pasar? Venimos al mundo, nacemos con un código moral. ¿Qué pueden decir de eso las personas que apoyan la teoría de la evolución? ¿De dónde surge el código moral? ¿Cómo puede hacer el hombre para saber qué cosa es buena y qué cosa es mala? Si los niños, nadie les enseña a decir no, ¿verdad? De repente empiezan, ¿verdad?, las primeras palabras que dicen. Y ellos saben cuando se han portado mal, andan por ahí escondiditos. ¿Quién le enseñó que lo que hizo estaba malo? O sea, es algo que trae implícito en su naturaleza. Porque Dios nos creó así, porque Dios nos hizo así. El ser humano no puede estar completo sin Dios. Nuestra alma dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Y el espíritu necesita ese alimento de Dios, el alimento espiritual. Nuestro cuerpo necesita alimento material y cuidados y todo eso. Y nuestro espíritu necesita el alimento, el pan de vida, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos un Salvador. Todo ser humano necesita un Salvador. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto da a entender a un Jesús redentor, a un Jesús que vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué tenía que ser un Jesús? Era el único que podía. Nadie puede pagar la deuda. Nadie podía pagar por sus pecados. Nadie.
Aunque amontone, dice, jabón sobre mí, dice, no puedo ser borrado. Mi pecado permanece. Pero sí puede desaparecer mi pecado a través de la sangre de Cristo. Y es que el gran problema, hermanos, de la humanidad no es el tema financiero, no es el tema de la salud, aunque son cosas que afectan. Pero el gran problema de la humanidad es el pecado. El gran problema del hombre, del ser humano, es el pecado. El pecado nos aparta de Dios. El pecado es el que rompe ese vínculo. Y esto sucedió por la desobediencia de nuestros primeros padres. Usted conoce la historia. Pero viene Jesús, el cual no desciende de Adán, sino que dice la Biblia, un nuevo Adán. Viene Jesús, el cual no trae ese pecado implícito en él, y él, siendo perfecto, sin mancha, sin pecado, él puede ser el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Y ese es nuestro Jesús, nuestro Cristo. Ahora, hermanos, porque yo sé que todos acá pues son muy conocedores de la palabra, yo sé que algunos tienen muchos años de congregarse y conocen mucho la palabra, y qué bueno despertarse todos los días, abrir la Biblia y leer un versículo o los que leer uno o los que sean, los que el tiempo le dé. Qué bonito es antes de acostarse poder ir otra vez a la palabra y encontrar ese alimento en la palabra. Pero también es necesario que nosotros meditemos en esos temas, en el pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en nuestra vida? Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros lo vemos claramente, nos espantamos realmente, porque es terrible. El viernes pasado nos compartía el pastor Orel en la reunión, el viernes anterior, las consecuencias del pecado, las consecuencias que tuvo el pecado en la casa de David, de cómo afectó primero en su persona, luego en su casa y luego en todo el reino. Pero si solo es uno el que pecó, sí, pero se lleva todo, hermano. O sea, el pecado es así. Y nosotros tenemos que conocer eso. Tenemos que conocerlo. ¿Y para qué? Para huir de él. Porque dice la palabra que cuando viene la tentación también vendrá junto, dice con eso, la salida. No podemos decir, es que no tuve salida. Claro que sí. Esto significa, hermanos, vivir en un constante despertar. O sea, no dormirse, hablando en sentido espiritual. Estar constantemente despierto, con los ojos abiertos. Como cuando usted conduce su vehículo en la carretera, usted va con los ojos abiertos. No se duerme, ¿verdad? Usted no dice voy a dormir una siesta mientras llego a mi destino. No, no va a llegar. No va a llegar. Entonces usted va despierto, ¿verdad? Muy despierto, para poner atención a todo lo que sucede en su camino y no tropezar con nadie y haya un accidente fatal. E igual es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser atenta, pendiente todo el tiempo. Hay cosas que no nos van a parecer malas al principio, pero la intención, y es que el diablo, hermano, deje fino, el diablo tiene sus artimañas que deben ser conocidas por nosotros. Hay cosas que las podemos ver venir y no parecen malas, pero al final pueden conducir a una situación mala. Entonces, como usted es avisado y usted mira el mal, ¿verdad? Cuando viene y se aparta, entonces nos apartamos de eso. Y eso puede significar nuestra misma vida, hermanos. Eso puede significar salvar nuestra misma vida. Porque el Señor nos advierte. De la manera que sea, va a venir un amigo, va a venir a través de la predicación, va a venir el mensaje y va a decir, cuidado con eso. Hay una luz amarilla y no te saltes la luz amarilla, porque después es roja y la roja significa darse.
Entonces, son cosas quizás que no se pueden entender en lo natural, porque son cosas espirituales, pero suceden. Amén. Y yo creo de que si preguntamos, pues, creo que van a sobrar quizás las historias y los testimonios, ¿verdad?, de las vivencias que hemos tenido como cristianos. Hermanos, como decía al principio, el propósito de este mensaje es de que nos acerquemos a través de pensar, a través de meditar quién es Jesús. No podemos, hermanos, tener a Jesús como un compañero que está a nuestro lado, que sabemos que está allí, pero yo solo sé que está allí, ¿verdad? Pero no sé más. No. Tenemos que platicar con Él también, amén. Tenemos que conversar con Él. Aunque parezca una locura, el Señor nos escuchará a través de la oración o a través de una conversación en el camino, así como aquellos que iban hacia Emaús, ¿verdad? Y dice que platicaban entre ellos y el Señor se pone con ellos, a acompañarlos. Mire qué lindo es el Señor. Aquellos hombres iban manejando aquella pérdida que habían tenido, lamentándose acerca de la muerte de Jesús. Y el mismo Jesús se pone a la par de ellos, a acompañarlos. Y Él hace esa labor de acompañamiento. Y dice que les abría la escritura. Y les decía cosas, los aconsejaba. Hasta que llegaba el momento, Él se muestra. ¿Y cuál fue la actitud cuando ellos reconocen a Jesús? Dejaron el camino que llevaban y regresaron en el mismo momento. Yo creo que ese regreso haber sido muy emocionante, porque ellos llevaban una noticia, hemos visto al Señor. Y me gusta más el sentimiento que ellos llevaban al regreso que el que ellos traían. Quizá un sentimiento de pérdida, de dolor, que fue transformado inmediatamente al darse cuenta que el Señor Jesús vive y que estaba con ellos, que los acompañó. No ardía nuestro corazón, dice, cuando nos abría las Escrituras. Ahora nos damos cuenta. Y así hay, hermanos, episodios en nuestra vida donde tal vez no nos hemos dado cuenta, pero el Señor ha estado con nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno, un propósito específico. Dice que el propósito de Dios es perfecto. Es perfecto. Y eso creo que lo debemos de creer, lo debemos de atesorar, porque es verdad. Amén. ¿Alguien más? Yo quisiera que nos pusiéramos acá enfrente de ellos. Los vamos a bendecir. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, por este grupo precioso. Dice tu palabra, hermosos son los pies de los que llevan tu mensaje, las buenas nuevas. Y en esta hora, Padre, venimos orando por el pastor Orel, por su esposa, sus hijos y los hermanos que los acompañan, Señor. Venimos pidiéndote, Señor, Padre nuestro, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que los lleven con bien, Señor, en ese viaje, que vaya, Señor, en tus manos ese avión, que vaya en tus manos ese transporte donde ellos se conduzcan, donde ellos se muevan ya en el lugar. Señor, acompáñalos en todo momento. Señor, no los dejes solos ni un minuto, ni un segundo. Padre, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por su salud, te pedimos, Señor, por su seguridad, te pedimos, Señor, que la semilla que ellos llevan caiga, Señor, en buena tierra, que caiga en una tierra fértil, Señor, y el fruto, Señor, sea al 100%, Señor. Te pedimos, Señor, que esa tierra desde ya sea preparada donde ellos van a llevar estas semillas, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Les bendecimos, Señor, y los enviamos en bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. En el nombre